La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 22장 23절에서 33절 말씀입니다. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestros, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de toda murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron. Y entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Vamos a confesar todo junto, confesión de fe. Todo junto confesamos Mateo 16, 16. Decimos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Hoy el día está un poquito nublado, parece, ¿no? O igual vamos a tener fuerza en este momento. Dejemos todo nuestro pensamiento y concentremos en la palabra de Dios. Amén. Porque este tiempo es el tiempo que nos da el sueño, nos da el hambre, ¿sí? Es un horario muy difícil. Por eso, si no nos despertamos espiritualmente, vamos a estar dormidos. Así que, ¿preparado para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Diga. Conmigo Marco Alexi. Actualicemos nuestro navegador espiritual. Actualicemos nuestro navegador espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a actualizar nuestro navegador? Hoy vamos a ver esta palabra y voy a transmitir la palabra con el título La fe viva. ¿Sí? Acá vamos a leer Mateo capítulo 22 hasta el 23, hasta el 33. Nosotros estamos mirando el libro Mateo muchos domingos. Y la palabra que hoy vamos a ver es el Mateo capítulo 22. Este capítulo también contiene el contenido como el Mateo capítulo 21. Trata el contenido que los líderes judíos y están continuamente atacando a Jesús. Está atacando a Jesús continuamente. En este momento estas situaciones en esta sociedad judía, en esa época de este capítulo, había varios grupos de religiones, pero vamos a ver los 3 principales religiones de esta época. El primero es la secta de los fariseos.
eran el grupo de los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? Ellos tenían su conciencia que ellos eran distinguidos, eran elegidos por Dios. Ellos eran distinguidos por Dios y por eso no le importaba a otras personas. Solo ellos eran lo importante, lo valiosos. Y también ellos eran muy estrictos y tenían toda la pasión de cumplir la ley. O sea, ellos cumplían la ley, como trataba como su vida la ley, cumplir la ley. Y la mayoría de las escribas en ese momento pertenecían en este grupo de los fariseos. Pero ¿cuál era el gran problema? Ellos por afuera parecía y tenía una forma piadosa, pero por dentro vivían una vida no piadosa. Estaban llenos de codicias, con mentiras y de criticar y juzgar con la ley. Los fariseos vivían así. Y había el segundo grupo era la secta de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Ellos, comparando con los fariseos, eran una mínima cantidad, eran menos personas ese grupo, pero ellos eran menos personas, pero ellos tenían toda la riqueza y todo el poder en ese momento. Era un grupo, los saduceos, un grupo nobles, y también ellos estaban unidos con las autoridades romanas, y ellos tenían y aceptaban mucha cultura griega. ¿Qué quiere decir? Traían muchas culturas de afuera. Y también en la ley tenían diferentes ideas con los fariseos. Eran diferentes ideas de cumplir la ley. Ellos, especialmente los saduceos, no creían en la resurrección. Los saduceos decían, no existe la resurrección. Y tampoco creían la existencia del Espíritu y la existencia de los ángeles. Ellos estaban totalmente, negaban todas estas existencias y la resurrección. Y ellos siempre estaban compitiendo y estaban discutiendo con los fariseos. No coincidían las ideas con los fariseos y saduceos. Y el tercer grupo son los esenios. Los esenios, ¿quién eran? Ellos no se metían ningún momento en la política y vivían en una comunidad en el desierto. O sea, ellos llevaban toda su vida una vida monástica y llevaban una vida de abnegación y ascetismo. O sea, aparte de estos tres, habían los herodianos y celotes. O sea, habían varios grupos, varias sectas en ese momento. Como esto, ellos tenían una vida competitiva y siempre mostraban una imagen de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir? Había muchos grupos, pero entre ellos se mataban, se odiaban, se comparaban, se discutían, se enfrentaban. Nunca podía ser uno, pero ¿cuál es el común? Había un momento que ellos se unían y se hacían uno. Cuando tenían que atacar a Jesús, ellos, sus corazones, sus ideas coincidían todos juntos. Y entonces todos estos grupos atacaban al mismo tiempo a Jesús. Es muy raro, ¿no? Cuando en su vida cotidiana no coinciden ninguna cosa, pero justo para acosar, para matar a Jesús, ellos coincidían sus ideas. Si vemos en el libro capítulo Mateo 21, ellos rotaban cada grupo, hacían rotaciones y atacaban en diferente ángulo a Jesús. Ellos rotando molestaban y acusaban a Jesús. Y en el capítulo de hoy el capítulo que justo sale hoy, después atacando los fariseos a Jesús y están rotando y
y están atacando los saduceos en este momento a Jesús. Los saduceos, eso es la imagen de lo que nosotros leímos el capítulo de hoy. Los saduceos están atacando a Jesús para acusarlo. Como dije, los saduceos, ¿quién eran? Ellos negaban la resurrección y negaban la existencia del Espíritu y la existencia de los ángeles. Por eso está atacando con el tema de la resurrección. A Jesús le dice, le va y le habla el tema de la resurrección. En verdad, como ustedes ya saben, en el cristianismo, la resurrección es el núcleo del evangelio de tener una vida de fe. Nosotros, ¿por qué hacemos una vida de fe? Porque tenemos esperanza de la resurrección. Hacemos una vida de fe porque hay otro mundo aparte de este mundo, que es ir al reino de los cielos. Amén. Por eso, esperando ese deseo, nosotros vivimos en este mundo y creemos en Dios y creemos en la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso es, por eso nosotros hacemos vida de fe. Pero, ¿qué pasa? Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. En el Evangelio hay dos ejes grandes. ¿Cuál es? Un eje es la cruz y el otro eje es la resurrección. Amén. ¿Qué quiere decir? Jesús, al ser crucificado en la cruz, nos limpió totalmente el pecado, la maldición, y no terminó ahí, sino Jesús revivió, o sea, tuvo la resurrección y nos limpió totalmente y nos dio la autoridad para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Por eso la fe de la resurrección, tener una fe de la resurrección es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esta fe de la resurrección nos trae verdadera libertad, verdadera paz y verdadera felicidad y el verdadero poder y verdadera esperanza. Amén. O sea, esta esperanza de la resurrección nos da libertad, nos da esperanza, nos da el poder, nos da la libertad. Amén. Por eso, ustedes tienen que tener esta vida de fe de resurrección. Amén. Todos tienen esta vida de fe de tener la resurrección. Amén. Hoy en día, ¿por qué todas las iglesias, muchas iglesias, están perdiendo fuerzas? Y los creyentes, en vez de dar la influencia espiritual, es peor. En vez de dar la influencia espiritual, es peor. O sea, viven peor que un no creyente. Tienen peor vida que un no creyente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque ellos perdieron, se olvidaron esta vida de fe de la resurrección. Ellos totalmente se olvidaron que tenían la resurrección. Tenían otra vida, tenían otro mundo. Por eso, obviamente, al no tener esa esperanza, las iglesias no tienen fuerzas. Y los creyentes de las iglesias no pueden dar la influencia espiritual a otras personas. Al no saber, no puede transmitir este evangelio a otras personas. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, puedan disfrutar 24 horas lleno de vitalidad que nos da la resurrección de Jesucristo y que tengamos una vida de fe, de dar influencia espiritual. Amén. Punto 1 es una nueva vida de fe día a día. Una nueva vida de fe día a día. Amén. Vamos a leer todo juntos Mateos capítulo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. ¿Qué está preguntando?
aparece la imagen que los saduceos va hacia Jesús. Y ya le dije, los saduceos no tenían creencia de la resurrección. Le pregunta y le va a Jesús, le dice, ¿qué le pregunta? Dice, ¿y qué pregunta es? Aparece en el Mateo capítulo 22, versículos 24 hasta el 28, que es si le cuento, este cuento es, en corto momento es, que esta pregunta es inventado por los saduceos. ¿Qué dice? Si lo ordenamos, dice que hay una familia que tiene 7 hermanos. Tiene 7 hermanos y el mayor, el primer hijo, tuvo un matrimonio. Se casaron pero ¿qué pasó? Murió sin tener herederos. Murió este primer hijo. Y entonces, ¿qué pasó? El segundo hijo se casa con la cuñada. Pero el segundo hijo también murió sin herederos. Y entonces pasó otra vez el tercer hijo, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Llegó hasta el último hermano, llegó a casarse con la cuñada. Y el séptimo también muere, y después ¿qué pasa? Esta mujer también muere. Entonces la pregunta de los saduceos es, si los 7 hermanos se casaron con una sola mujer, y entonces el día de la resurrección, de los 7 hermanos, ¿quién es el esposo de esa mujer? O sea, ellos están preguntando una cosa que no tiene nada que ver. O sea, están concentrados en otras cosas. De esto, ¿qué quiere decir? En palabras más fáciles es así. Cuando mueren los 7 hermanos y esta cuñada, una mujer, todos mueren y resucitan y van al cielo. Uya, ¿quién es mi esposa? Se casó con los 7 hermanos. Y entonces, ¿quién es correcto? Está preguntando algo así. Ellos, los saduceos, este cuento, esta historia, esta pregunta, lo sacó en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al 6. Pero, ¿por qué? En esa época del Deuteronomio está bien, porque había 2 grandes razones que hacían esto. Primero, era para continuar y obtener la herencia, ¿sí? Por eso, si no tenía herencia, el primer hijo se casaba el segundo hijo y obtenía su siguiente generación. O sea, pero el tema no era el hijo del segundo hermano, sino, aunque era el hijo del segundo hermano, en verdad, oficialmente, era el hijo del primer hermano que murió. Por eso ellos querían conservar su herencia desde el primer hijo. Y esa fue la primera razón. Y el segundo razón es, en esa época, cuando quedaba viuda, era muy difícil vivir sola. Y entonces pusieron esta forma de que para cuidar a su cuñada y lo hacían casarse con el segundo hermano. Había 2 razones grandes. Pero ustedes ven, en este momento no coincide de la pregunta de los saduceos. Es algo muy imposible que suceda algo así del capítulo de hoy. Que con una mujer que se case los 7 hermanos y que se mueran los 7 hermanos. ¿Sí? Y entonces Jesús a estos saduceos le contesta así. Vamos a leer todo versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice que erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Lo está utilizando la palabra de Dios por hablar cualquier cosa, para echar a Jesús. Están inventando cualquier cuento utilizando la Biblia.
Eso es lo que está hablando. Y en este momento, nosotros también, no solo los saduceos, no solo en ese momento los líderes judíos, sino en este momento nosotros también mal entendemos la Biblia. O sea, leemos la Biblia, pero lo utilizamos en malas formas. O aunque leamos, no entendemos esa palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza de la resurrección. Porque estamos cerrados nuestros ojos espirituales. Decimos, creo en Dios. Sí, yo soy cristiano, creo en Dios, pero nuestra vida no coincide de las cosas que hablamos con nuestra boca. Esto es la realidad, no solo en esa época. Obviamente en la Biblia aparecen muchos contenidos de la enseñanza y de la ética y nos dan la enseñanza de moral. Hay muchas cosas buenas, pero esto no es el motivo y la razón fundamental de la Biblia. ¿Sí? Tiene que saber, la Biblia no es un libro para dar buenas enseñanzas, para que tengamos la ética, que tengamos moral, sino aparece eso también, pero la razón fundamental de la Biblia es que, y esta escritura de la Biblia es para solucionar nuestros 12 problemas espirituales. Amén. Es para solucionar nuestros pecados. Es para solucionar nuestra maldición. Es para dar la respuesta a cómo podemos obtener la vida eterna. Eso es el fundamental de la Biblia, ¿sí? No es otra cosa. Y nos está diciendo claramente cómo podemos salir de todas estas preocupaciones y el conflicto de este mundo. Y cómo podemos salir de esta maldición de esta vida. Y en la Biblia claramente está hablando quién permitió entonces que nosotros estemos en ese medio de problemas. ¿Quién nos trajo este pecado? ¿Quién nos hizo vivir que teníamos que morir y teníamos que estar maldecidos por Satanás y vivir bajo Satanás? Y entonces, ¿cómo podemos salir de ese problema? ¿Cómo podemos salir de esa maldición? Y en la Biblia está dando esta solución y la respuesta, ni siquiera no así nomás, sino específicamente nos está hablando en la Biblia cómo podemos salir de todos estos problemas. Pero si no abrimos los ojos espirituales, como le dije, aunque miremos muchas horas la Biblia, aunque oremos, si no tenemos los ojos espirituales abiertos, no vamos a tener entendimiento. Vamos a estar perdidos como estos saduceos, utilizando la palabra en otras formas, utilizando la palabra para mi bien, para mis bienes, y no podemos hablar espiritualmente. ¿Por qué? Va a hablar otra cosa esa persona, porque están están mal entendiendo. Aquí los saduceos del capítulo ellos no eran tontos, eran muy estudiosos, tenían toda la sabiduría y eran reconocidos por la sabiduría de la sociedad judía. Y también tenían la autoridad y el poder y tenían la riqueza y también eran unas personas nobles de clase alta. Pero ustedes, como ven, espiritualmente estaban totalmente apagados, estaban totalmente cerrados los ojos espiritualmente. Ellos decían que creían a Dios, pero solamente cumplían el Pentateuco de Moisés, o sea, cumplían la ley nada más, no importaba otra cosa. Dice, yo creo en Dios, pero si la ley no dice esto, no. O sea, ellos seguían todos los pasos y cumplían la ley. Y lo peor es que tampoco creían la resurrección y tampoco creían la existencia de los ángeles y del diablo. Y tampoco creía el espíritu del hombre, el alma del hombre.
Ellos solamente reconocían la parte de satisfacción de su ganancia, del hombre. Realmente nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales. Amén. ¿Ustedes tienen abiertos los ojos espirituales? Amén. ¿Cómo podemos abrir los ojos espirituales? A través de la palabra del púlpito. Amén. Por eso es muy importante los domingos. Los domingos no es un día, si tengo ganas voy, si no tengo no voy, sino esto se trata vida o muerte en nuestra vida de fe. Amén. Si nosotros, hablando más fácil, ¿no? Si nosotros no vamos a trabajar un día, hay muchas familias que pierden muchos, ¿no? Digamos, la familia que tiene necesidad, si no el mayor de la casa, si no trabaja un día, toda la familia no come, ¿no? Y entonces, ¿qué hace este líder, el mayor de la familia? Aunque esté enfermo, aunque esté mal, sale a trabajar. ¿Por qué? Hay familia para alimentar. Esto es lo mismo. Si nosotros un domingo, si no escuchamos, no alimentamos en la palabra de Dios, no es que muero yo solo, sino toda mi familia muere. Amén. Por eso esto es muy importante. Ustedes, como ya saben, al principio saludamos, todos seamos un navegador, actualicemos nuestro navegador. ¿Por qué? Porque en este momento, en mayoría de todos los carros, todos los autos, ustedes ven en el navegador, ¿no? Alvin también siempre anda con su navegador de teléfono móvil. Prepara todo el equipaje para mirar el navegador, ¿no? Pero, aunque tengamos un super navegador, aunque tengamos un navegador carísimo, pero, ¿qué sucede? Si no está actualizado ese navegador, no sirve para nada. ¿Por qué? Día a día cambian las rutas, día a día hay lugares que están en construcción, día a día están saliendo avenidas nuevas, pero si mi navegador no está actualizado, no me sirve para nada, aunque salga millones de dólares. Como esto, nosotros espiritualmente también tenemos que estar actualizados espiritualmente. Amén. Si nosotros, aunque vengamos 10 años, 50 años en la iglesia, aunque devocionemos como diácono, como anciano, ¿sí? Como diaconisa mayor, si no estamos actualizados en la palabra de Dios, no sirve para nada. Vamos a estar perdidos y hablando otras cosas y vamos a estar cansados de ese trabajo. Trabajar en la iglesia no es estar cansado, sino trabajar en la iglesia es estar alegre y feliz. ¿Por qué? Estamos trabajando juntos para la obra de Dios. Amén. ¿Ustedes me ven feliz a mí? ¿O me ven? Ese asistente pastor está cansadísimo. No sé por qué. Él está muy cansado y no sé por qué estemos felices. ¿No? Sí, estoy cansado físicamente, pero espiritualmente estoy muy feliz de estar aquí y de compartir la palabra y de escuchar la palabra. Amén. Eso es muy importante. Por eso es muy importante actualizar nuestro navegador. Amén. Por eso, todos los días nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios y tenemos que recibir la respuesta a través de la palabra. Y entonces, al llegar Jesucristo, ustedes tienen que saber, los saduceos en ese momento había una cosa que no sabían, porque ya había llegado Jesucristo. Al llegar Jesucristo, se terminó la era de la ley del Antiguo Testamento y llegó la era del Evangelio, pero ellos no estaban actualizados. Todavía seguían la ley. ¿Sí? Había cambiado la era por el Evangelio. Por eso, como le dije, entonces, ¿cuándo es el tiempo para actualizar?
¿Cuándo es? En este momento. Ustedes están en este lugar sentados y aunque no nos damos cuenta, estamos actualizando a través de la palabra. Amén. Le digo siempre, en una vida de fe, la iglesia, venir a la iglesia no es complicado, sino es sencillo. Solamente tenemos que creer la palabra de Dios. No discutir por qué esto es así, 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 así. Eso son estrategias de Satanás. Nos hace desviar por otro lugar, pero nos hace perder lo núcleo, lo importante de la palabra, ¿sí? Así que nosotros, si escuchamos, tenemos que creer nada más. Amén. Y entonces estamos actualizando automáticamente. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, puedan tener el tiempo de actualizar espiritualmente y puedan ser utilizados para la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Punto 2 es Dios de la persona viva. Dios de la persona viva. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 30 todos juntos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Jesús está hablando que la vida después de la resurrección, a los saduceos, que ellos que estaban mal entendiendo la Biblia, está hablando, dice que ni se casarán ni se darán en casamiento. Esto quiere decir que no hace falta casarse. No hace falta casarse como este mundo. ¿Por qué? El mundo del reino de Dios tiene otro orden, ¿sí? Por eso está diciendo en una palabra, no me pregunte tonterías de casamiento, de casarse 7 hermanos, ¿sí? Tener herencia y casarse con 7 hermanos. ¿Quién es el verdadero esposo de esta mujer? No. Jesús está diciendo que dejen las pavadas, ¿sí? Porque en el reino de los cielos no hay casamientos, no hay matrimonio, ¿sí? Yo, escuchando esta palabra, lo que me pensé primero era, si mañana llega, si muero, voy al reino de los cielos, no voy a casarme nunca. Pero no, obviamente voy a casar, pero se me cursó por un lado, ni siquiera en el reino de los cielos puedo casarme. No, esto es una broma, ¿sí? Pero si algunos, hoy el pastor dijo, algunos matrimonios hoy en día, si se llevan muy mal, esta palabra le traía la felicidad. Por fin, a esta mujer, yo pensé que iba a ver hasta en el cielo, pero gracias a Dios, ya no lo voy a ver a esta mujer. Al cambio, no voy a ver a este hombre. Ya basta. Gracias a Dios por no hacernos vernos en el cielo, ¿sí? Algunos piensan así, y al contrario, habrán matrimonios como Marcos, ¿sí? Como Gloria, que se aman muchos, por ahí quieren estar juntos en el reino de los cielos también. Amén. 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 Pero Marcos no me dice amén. Gloria sí me dijo amén. No, esto es para que riamos un poco, ¿sí? No vayan a hacer esto que no lleguen en la pelea matrimonial, ¿sí? O sea, volviendo del tema, que vivimos en otro órdenes, ¿amén? Pero la lógica de los saduceos del capítulo hoy están hablando que sin resurrección no tendría incomodidad entre los hermanos. Eso están discutiendo, como te dije. Si hay resurrección, ¿cómo estarían entre los hermanos de haber casado con una sola mujer, con sus cuñadas? Por eso, no es mejor que no haya la resurrección. Eso es lo que está preguntando los saduceos a Jesús. Pero estos son los pensamientos del hombre. Esto es nuestro pensamiento. Siempre nosotros pensamos con nuestros criterios, pero ustedes lo que tienen que saber es, en el reino de los cielos
no tenemos que comparar con las cosas de este mundo. Es nada que ver, ¿sí? No tenemos que ni siquiera imaginar, en el reino de los cielos habrá super heladera. No. Digamos, el reino de los cielos es otro orden, es otro mundo. Amén. Nosotros vamos a vivir en un orden nuevo. O sea, totalmente en un orden nuevo. Vamos a estar todos en nuevas casas, nuevas cosas. Después de la resurrección, ya desde ese momento, ya no tenemos físico limitado, ¿sí? Vamos a vivir, ya no morimos, sino vamos a vivir eternamente, espiritualmente, siendo hijo de Dios. Amén. No es un concepto que en ese lugar no tenemos el concepto de, cómo odio a esa persona, quiero que se muera. No, es todo amor y felicidad entre todo y tener la unicidad. Por eso nosotros, viviendo en esta tierra, siendo familia espirituales, ya nosotros tenemos que recibir la bendición de la unicidad. Amén. Ustedes, todo el culto, los creyentes del culto en español, somos una familia. Amén. Aunque diga, eres más feo que yo, pero es su hermano. Es su hermano espiritualmente. Amén. Aunque tenga cara oriental, es su hermano. Nosotros todos somos hermanos espiritualmente. Amén. Tiene que, no se olviden eso. Por eso nosotros en este mundo tenemos que practicar para ir al cielo todos juntos. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 31 hasta el 33. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Jesús le explica utilizando la palabra del Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Moisés encontró a Dios en el monte de Horeb. Dios señaló a sí mismo, le dijo que yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ustedes lo que tienen que saber es cuando Moisés encontró a Dios en el monte de Horeb, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. ¿Pero por qué? O sea, Jesús está hablando, no está hablando que yo soy Dios que murió Jacob, que murió Abraham, sino no es el pasado, sino está hablando actualmente. Amén. ¿Por qué? Está expresando una expresión, no el pasado, sino está expresando con la expresión del presente. Esta palabra quiere decir que Abraham, Isaac, Jacob no están muertos, sino está vivo en este momento. O sea, todos los que murieron no están muertos. Los hijos de Dios no están muertos, sino están juntos en este momento. ¿Qué quiere decir? Por eso Jesús está hablando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Dios no está muerto, sino todos los hechos. Dios está vivo y está junto con nosotros en este momento. Jesús no murió, sino está vivo a través de la resurrección y está junto con nosotros. Amén. Eso es lo que está hablando. Nuestro cuerpo, al morir, nuestro físico se regresa como polvo de la tierra, como venimos. Pero nuestra alma, vamos eternamente y vamos a estar viviendo con nuestro Dios. Amén. Por eso nosotros, a través de la resurrección, nos limpió todo el pecado y todos los errores y vamos a tener una nueva vida. Amén. Por eso ustedes no se preocupen. Ejemplo, si en este mundo, si están teniendo una vida un poquito mal, si están teniendo una vida un poco pobre o una vida complicada, ¿sí?
no se preocupen, ya eso ya pasa. Nosotros, porque tenemos el reino de los cielos, ¿sí? Tenemos esa fe de ir al reino de los cielos. Y este momento es un momento tan corto, así que no se maten, no se peleen con familia, ¿sí? No discuten por cosas, ¿sí? Cosas pequeñas, sino vamos a vivir todo como somos una familia y vamos a ir al reino de los cielos. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, teniendo esta vida de fe, de resurrección, y que en cualquier situación o en cualquier caso puedan subir, en vez de caer, que puedan subir como las águilas que suben hacia arriba, y que todos puedan establecer como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por permitir y por compartir esta palabra en español. Señor, bendice a cada uno, danos fuerzas para escuchar su palabra, danos entendimiento al escuchar su palabra, Señor. Que nosotros, a través de la palabra, podamos actualizar todos los días en nuestra vida y que nosotros podamos experimentar y tener la respuesta a través de la palabra del púlpito. Señor, también háganos tener una vida de fe de resurrección y de poder establecer como verdadero absoluto discípulo de Cristo. Bendice a cada uno, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.